Un caballo herido reveló una verdad que todo el pueblo prefería callar. Earl Deacon, protegido por el miedo y la costumbre, creía que su poder le daba derecho a maltratar sin consecuencias. Pero Hank Sullivan, un ranchero solitario con un cuaderno lleno de valentía, rompió el silencio y encendió algo más fuerte que el miedo: la dignidad. Y solo escuchen cómo esta historia se convirtió en un grito de justicia que cambió para siempre el corazón de Dry Ridge. El amanecer en Dry Ridge solía ser tranquilo. Las sombras se retiraban con lentitud entre los álamos y las primeras luces bañaban las colinas como un suspiro tibio. En medio de ese silencio pacífico, solo un sonido solía dar la bienvenida al día en el rancho de Hank Sullivan: el relincho claro de Elva, su yegua alazana, su compañera más fiel. Pero esa mañana no hubo relincho. Hank, hombre de rutinas firmes y corazón endurecido por los años, supo al instante que algo no estaba bien. Dejó el café intacto sobre la mesa del porche y se encaminó al establo. Elva no lo esperaba en la valla, como solía ser. No movía las orejas, no alzaba la cabeza. Se encontraba en el rincón más oscuro del corral, quieta, casi encogida, como si temiera su propia sombra. Cuando Hank se acercó, su respiración se tornó densa, pesada. La yegua bajó la mirada. No fue una señal de respeto, fue miedo. Elva, la más valiente, la que una vez enfrentó un coyote para proteger un potro, ahora se escondía detrás del silencio. Él extendió la mano con suavidad y ella no se apartó. Fue entonces cuando lo vio: líneas oscuras, moretones anchos y recientes que marcaban sus costillas como si alguien hubiera descargado sobre ella una brutalidad sin sentido. Había sangre seca en el flanco y su pelaje brillante parecía opaco, sin vida. «¿Quién te hizo esto, chica?», murmuró Hank con la voz rota. Sus dedos temblaron al recorrer las marcas. En su pecho algo estalló. No era solo dolor, era furia pura, espesa como brea. Una mezcla de impotencia y rabia que lo dejó sin aliento. Elva era todo lo que le quedaba. 10 años atrás había enterrado a su esposa, Mary Beth, tras una enfermedad larga y cruel. Desde entonces el rancho había quedado en silencio. Y Elva, una potranca entonces, fue lo único que respondió a su duelo. Con ella aprendió a levantarse temprano otra vez. Con ella volvió a mirar el horizonte sin sentirse vacío. Y ahora alguien había osado hacerle daño. Elva no era un animal cualquiera, era su familia, su confidente, su consuelo en la soledad. El coraje de Hank crecía con cada segundo que miraba esas heridas. Lo conocían en el pueblo como un hombre tranquilo, solitario, que hablaba poco y se metía en menos. Pero dentro de él siempre vivía algo más profundo, una justicia callada, la que había aprendido de su padre cuando aún existía ley entre hombres sin necesidad de papeles. Y esa ley ahora exigía respuestas. No necesitaba que se lo dijeran, él lo sabía. No con pruebas, pero sí con esa certeza que a veces solo el corazón entiende. Earl Deacon. Earl había llegado hacía un par de años como nuevo capataz de la estación de acopio, con modos rústicos, voz ronca y ojos que miraban por encima del hombro. Era ambicioso, rápido para hablar y más rápido para castigar. Había intentado comprar a Elva en varias ocasiones, alegando que no debía estar en manos de un viudo sin ganado ni herederos. La última vez que lo intentó, Hank simplemente le cerró la puerta en la cara. Desde entonces, el saludo de Earl se volvió apenas un gruñido, y las veces que se cruzaban en la calle, sus botas sonaban más fuerte de lo necesario. La reputación de Earl no era la mejor. Se decía que a veces los animales llegaban cojeando después de pasar por sus establos y que prefería disciplinar a la fuerza que esperar resultados. Pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Era amigo de hombres importantes, proveedor clave en la feria estatal y tenía a varios del pueblo bajo su ala con promesas de empleo y mejoras en el comercio. Hank no tenía evidencia, pero no le hacía falta, porque el miedo de Elva no era casualidad,
y los moretones en su cuerpo no eran obra del azar. Apretó los dientes, no habló más, solo limpió las heridas con agua tibia, sus manos firmes pero temblorosas por dentro. Su mirada, sin que él lo supiera aún, había cambiado. Algo dentro de él había despertado. Ese día Hank Sullivan no volvió a ser solo un ranchero solitario. Ese día, sin emitir una palabra, tomó una decisión que sacudiría todo Dry Ridge. Y lo hizo por ella, porque nadie tocaba a Elva. Nadie. Esa noche, el rancho se sumió en una calma que no era paz, sino una tristeza densa, como una sábana húmeda que lo cubría todo. No se oían grillos, no cantaban búhos, solo el sonido de un cubo de agua al moverse y los pasos lentos de Hank sobre el suelo de tierra apisonada. En el viejo granero, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, Elva respiraba con dificultad. No se quejaba, los animales nobles nunca lo hacen, pero cada vez que Hank pasaba un trapo húmedo sobre una de sus heridas, su cuerpo se tensaba con un espasmo sutil. Él lo notaba todo, su mirada esquiva, el leve retroceso cuando alguien se acercaba por el lado derecho, la ausencia de relinchos, el silencio. Hank tenía las manos firmes por fuera, pero por dentro temblaba. El dolor de verla así era como una soga tirante en el pecho, una que apretaba más con cada recuerdo, porque no era solo la yegua, era todo lo que ella representaba. Mientras le aplicaba compresas de árnica casera que aún preparaba como le enseñó Marybeth, los recuerdos volvieron con fuerza. Recordó el día que Elva nació, justo al amanecer, en el mismo rincón donde ahora yacía adolorida. Recordó a Marybeth, con las manos manchadas de heno, sonriendo con lágrimas al ver nacer a aquella potranca color fuego. Recordó el olor a café, a maíz recién molido, y los susurros de su esposa diciéndole que un día su hija montaría a Elva por las colinas. Pero su hija nunca nació, y Marybeth se fue antes de tiempo, llevándose con ella las risas, los cantos, y dejando en Hank un vacío tan hondo que solo Elva había logrado de algún modo acompañar sin palabras. «Aguanta, muchacha», murmuró Hank, dejando una caricia en su crin. «No te me vayas tú también». Las lágrimas no cayeron, pero se formaron y se quedaron ahí, suspendidas en su garganta como piedras. No se permitió llorar, no porque no quisiera, sino porque sentía que si empezaba, ya no podría parar. Al amanecer, cuando creyó que tal vez alguien del pueblo le prestaría ayuda, montó a Elva con dificultad en su remolque y bajó hasta el pueblo. Caminó hasta la oficina del sheriff, con la esperanza, aunque mínima, de que aún existiera algo de justicia en Dry Ridge. El sheriff Boone, un hombre alto, de voz lenta y manos pesadas, escuchó en silencio el relato de Hank. Vio las fotos que él mismo había tomado de los moretones, la cronología escrita en su cuaderno, las dudas que lo consumían. Pero al final, Boone bajó la mirada. No dijo que no, pero tampoco dijo que sí. ¿Estás seguro de lo que dice Hank? Acusar a Earl sin pruebas es complicado. Era una forma educada de decir, no me pongas en esta situación. Hank no respondió, no hizo falta. Dio media vuelta con el sombrero en la mano, salió al porche de la comisaría y vio cómo algunos del pueblo lo observaban desde lejos. Nadie se acercó, nadie preguntó. Solo un muchacho, al pasar junto a él con una bolsa de harina, murmuró a otro. Se está volviendo loco ese Sullivan, hablando con su caballo como si fuera persona. No era locura, era amor, era pérdida. Era una historia que nadie más conocía y que nadie se había detenido a entender. Mientras el pueblo se sumía en su rutina y el bullicio de la feria comenzaba a llenar las calles con ruido y sonrisas vacías, Hank regresó a casa. El sol caía ya cuando lo vieron pasar por la carretera de regreso, con Elva cojeando detrás del remolque. Esa noche no encendió la lámpara, no calentó sopa, no leyó su Biblia. Salió al campo, tomó la pala y empezó a cavar. No una tumba, no era momento para despedidas. Cavaba algo más profundo. Cada palada era un pensamiento,
Cada gota de sudor, un recuerdo. Cavaba para hacer espacio, no en la tierra, sino en su alma. Espacio para la decisión que se estaba formando sin que él la nombrara aún. Elva no había elegido este destino, y él no permitiría que esa injusticia quedara sin eco. Y mientras la luna subía silenciosa sobre Dry Ridge, un hombre que había pasado años en soledad finalmente comprendía que el dolor no siempre mata. A veces, lo que duele también despierta. La mañana siguiente trajo un aire distinto a Dry Ridge. El cielo estaba despejado, pero algo en el ambiente vibraba, como si las paredes mismas del pueblo intuyeran, sin saber cómo, que ese día sería distinto. Nadie esperaba ver a Hank Sullivan en el centro de la plaza, y mucho menos verlo aparecer no con su sombrero calado y su mirada baja, sino erguido, con la barbilla alta y los pasos firmes. A su lado caminaba Elva, aún marcada, pero con el porte de quien confía, aunque duela. Iba despacio, pero con dignidad, como si supiera que ese día su presencia importaba más que nunca. Pero no fue Elva lo que más llamó la atención, sino lo que Hank llevaba bajo el brazo, un cuaderno grueso, atado con cuerda y gastado en los bordes, como si su contenido hubiese sido leído y repasado muchas veces. Entró en el salón sin decir palabra. El murmullo general se apagó como por acto de magia. Se oyeron solo las botas sobre la madera y el leve golpeteo de la cuerda del cuaderno contra su chaqueta. Se detuvo frente a la barra, la misma donde tantos chismes se contaban y se olvidaban al segundo siguiente. Con movimientos lentos, colocó el cuaderno sobre la madera y desató la cuerda. Luego, giró sobre sí mismo y sin pedir permiso, subió a una de las mesas vacías. Hank Sullivan nunca había alzado la voz en público. Era hombre de silencios, de trabajo, de madrugadas sin testigos. Por eso, cuando habló, su voz grave y contenida retumbó más fuerte que cualquier grito. Este pueblo, dijo, no puede seguir permitiendo abusos contra quienes no tienen voz para defenderse. Aquí, levantó el cuaderno, están las fechas, los nombres, los pagos y las lesiones, no solo de mi yegua. Aquí hay historias de caballos maltratados, de animales que llegaron fuertes y salieron con costillas rotas, con fiebre, con miedo. Aquí hay silencio comprado y dolor real. Un silencio espeso cayó como una losa sobre la sala. Algunos apartaron la mirada, otros se removieron incómodos en sus asientos. Un par de hombres se burlaron en voz baja, uno incluso soltó una risita incrédula. «Ahora el viejo Sullivan es escritor», susurró con sorna, pero nadie respondió, hasta que una voz se alzó, femenina, temblorosa pero firme. «Mi potrillo también volvió con costillas hundidas», dijo Abby Moore, la viuda del molino. «Lo llevé una sola vez al establo de Earl. Pensé que había tropezado, pensé que era torpeza mía, pero ahora veo que no». Los ojos de Abby, claros como el arroyo en primavera, miraron directo a Hank. Él asintió sin decir nada, con un respeto silencioso que decía más que 1000 palabras. Entonces, como si alguien hubiese roto un dique, comenzaron a surgir otras voces. «Mi percherón volvió con una pierna inflamada. Mi niño me dijo que oyó gritos en los establos. Yo trabajé para Earl, vi cosas, pero tenía miedo». Una a una las voces se alzaban, algunas quebradas, otras avergonzadas, pero ya no había marcha atrás. Lo que tantos callaban, por temor o por costumbre, ahora salía a la luz con fuerza. El sheriff Bone, que había estado apoyado contra la pared con los brazos cruzados, se adelantó despacio. Sus ojos, cansados de tanto mirar hacia otro lado, buscaron los de Hank. «Necesito ver eso», dijo en voz baja. Hank bajó del banco con calma y extendió el cuaderno. Bone lo tomó con ambas manos. Lo abrió, leyó algunas líneas, luego otras. Su expresión cambió. Ya no era el funcionario presionado, sino un hombre frente a una verdad que no podía ignorar. La gente observaba en silencio. Nadie hablaba ahora. Solo el crujido de las hojas del cuaderno pasaban de página en página como una cuenta regresiva. «Esto», murmuró Bone, dirigiéndose al grupo, «esto es grave».
Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Hank vio algo en los ojos de los presentes. No compasión, no lástima, sino respeto. Esa clase de respeto que solo nace cuando alguien decide enfrentar al miedo y decir la verdad en voz alta. Porque aquel cuaderno no era solo papel y tinta, era el testimonio de alguien que en medio del dolor decidió alzar la voz. Y eso, en un pueblo como Dry Ridge, era el inicio de un cambio que ya no se podía detener. Esa mañana, la esperanza dejó de ser un suspiro escondido, se volvió acto, se volvió nombre, se volvió causa. La semana que siguió al alzamiento de voces en el salón no se pareció a ninguna otra en la historia reciente de Dry Ridge. El pueblo, acostumbrado al silencio cómplice y a evitar problemas innecesarios, se encontró de pronto en medio de algo mayor que simples rumores, una verdadera exigencia de justicia. El sheriff Boone, que solía actuar con lentitud y prudencia, convocó de inmediato una revisión formal del establo de Earl Deacon. Lo acompañaron 2 inspectores enviados desde el condado, y aunque muchos pensaron que sería una simple formalidad, no lo fue. Los resultados hablaron por sí solos. Se documentaron múltiples casos de negligencia, animales con lesiones internas sin tratar, caballos bajo el efecto de sedantes usados para ocultar el dolor antes de subastas, herramientas de entrenamiento que más parecían instrumentos de castigo y anotaciones que revelaban ventas forzadas bajo intimidación. Lo más sorprendente fue que varios de los mismos empleados de Earl, al ver que por primera vez la ley no retrocedía, decidieron hablar. Uno tras otro, empezaron a entregar declaraciones firmadas. Algunos lo hacían por culpa, otros por miedo, pero todos sabían que la verdad ya no podía esconderse más bajo el heno. El pueblo entero contuvo el aliento cuando Earl fue llamado a comparecer. El hombre, acostumbrado a entrar a la estación con el pecho inflado y la barbilla alzada, lo hizo esta vez flanqueado por 2 alguaciles. Su sombrero, antes símbolo de autoridad, colgaba ahora entre sus manos, y por primera vez evitó cruzar la mirada con los vecinos. Los que antes lo saludaban con respeto, ahora lo observaban desde lejos, con el ceño fruncido y la desconfianza instalada. Algunos incluso se atrevieron a abuchearlo. Otros bajaron la mirada, no por temor, sino por vergüenza de haber callado tanto tiempo. Y cuando la orden oficial llegó, clausura inmediata del establo, revocación de licencias y expulsión del condado por conducta inapropiada hacia los animales, el aire se llenó de una sensación que nadie supo describir con palabras. No fue fiesta, no hubo aplausos ni vítores. Fue algo más profundo, la calma de una justicia cumplida. A Earl lo escoltaron fuera del pueblo sin violencia, pero sí con firmeza. Y al pasar por la plaza principal, sus pasos resonaban como un eco de lo que alguna vez fue su arrogancia. Esta vez, ningún rostro le sonrió. Las miradas eran frías pero no vacías. Eran miradas que decían, nunca más. Mientras tanto, en el rancho de Hank Sullivan, algo florecía. Elba, aún con vendas en los costados, había recuperado su mirada tranquila. Pastaba con lentitud bajo el viejo álamo del porche, su sombra larga sobre la tierra, y cada tanto alzaba la cabeza como si respiraba con alivio por primera vez en mucho tiempo. Los niños del pueblo, esos mismos que antes solo la veían desde lejos, comenzaron a visitar el rancho con manzanas en los bolsillos. Se acercaban despacio, preguntaban con respeto si podían acariciarla. Uno de ellos, Tommy, le llevó una zanahoria envuelta en un pañuelo como si fuera un regalo de cumpleaños. «Gracias por defenderla, señor Sullivan», dijo con timidez, mientras Elba aceptaba la zanahoria con suavidad. Hank no supo qué responder. Se quedó en silencio, con una mano en el sombrero y la otra sobre la baranda del porche. Observaba a su yegua rodeada de niños, y por primera vez en años, algo en su pecho se aflojó. No era solo que se había hecho justicia, era que por fin el dolor de tantos años comenzaba a transformarse en algo nuevo, algo más liviano. Aquella tarde, cuando el sol caía dorado sobre los campos y el viento traía el olor a madera y tierra, Hank sonrió. No fue una sonrisa amplia, fue apenas un gesto, pero era real.
una sonrisa nacida no de la victoria sobre un hombre, sino de la certeza de haber hecho lo correcto. Y en ese pequeño gesto, en ese instante sereno bajo la sombra de Elba, Hank Sullivan volvió a sentirse en paz con el mundo. El tiempo pasó en Dry Ridge como pasa en todos los pueblos pequeños, sin prisa pero dejando huella. Las estaciones siguieron su curso, los campos volvieron a dorarse en verano, las heladas pintaron los ventanales en invierno, pero algo había cambiado. Y no era solo en las calles o en las voces, sino en la conciencia. Después de lo ocurrido, nadie volvió a tocar un caballo sin antes detenerse a mirar a los ojos de ese ser silencioso. Nadie volvió a pensar que el dolor de un animal podía ser invisible, o que un acto de abuso era simplemente parte del trabajo. No, esa idea se había quebrado, y en su lugar creció otra, la de respeto. La gente comenzó a organizarse. Pequeños gestos al principio. Algunos dejaron de usar espuelas, otros repararon sus establos para hacerlos más cómodos. Un par de niños se ofrecieron como voluntarios para limpiar los bebederos públicos. Pero lo más notable fue lo que surgió gracias a la voz firme de Abby Moore. Fue ella quien propuso, en una reunión del ayuntamiento, crear algo permanente, una pequeña asociación local para la protección equina, con el fin de educar, vigilar y acompañar a los dueños de caballos, no desde la amenaza, sino desde el cuidado. Si un hombre solo pudo cambiar el curso de este pueblo, dijo Abby esa noche, imaginen lo que podemos hacer si lo acompañamos. La propuesta fue aprobada por unanimidad. La llamaron Elba. Hank nunca quiso ser presidente de nada. Se negó en cuanto se lo ofrecieron, pero terminó asistiendo a las reuniones, en silencio, sentado al fondo. Y cuando hablaba, todos escuchaban. No por autoridad, sino por algo más poderoso, respeto ganado a través del ejemplo. Los niños comenzaron a visitarlo con frecuencia, no por obligación, sino por genuina curiosidad. Se sentaban en su porche y le pedían que contara la historia de Elba. Y él lo hacía, no dramatizaba, no embellecía los hechos. Pero cuando relataba cómo descubrió los moretones, cómo decidió hablar en público o cómo vio a Earl salir del pueblo, sus palabras tomaban el peso de una batalla justa. No fue fácil, decía una y otra vez, pero valía la pena, porque ella no podía hablar, y si yo no lo hacía, entonces, ¿quién? Los niños escuchaban atentos. Algunos cerraban los ojos como si imaginaran cada momento. Otros acariciaban el cuello de Elba, ya recuperada, con la devoción con la que se toca algo sagrado. Y así, poco a poco, Hank dejó de ser el viudo solitario, para convertirse en algo distinto, en un testigo, en un símbolo, en alguien que, sin buscarlo, había mostrado a todo un pueblo el poder del coraje tranquilo. Un día, sin previo aviso, colocaron un cartel en la entrada del pueblo. Estaba tallado en madera envejecida, con letras simples pero profundas, y decía: «En este lugar, el coraje de un hombre defendió a quien no podía hablar. Aquí, hasta el más callado puede cambiar el mundo». Muchos lo leían sin detenerse, otros bajaban la velocidad de sus caballos y se quedaban mirándolo en silencio, como si comprendieran que algo verdadero había nacido de aquel dolor. Y aunque Hank nunca lo admitiera, ese cartel, tan discreto, tan sereno, fue lo que más lo conmovió. Más que el respeto, más que las palabras, porque no hablaba de gloria ni de venganza, hablaba de justicia, de compasión, de humanidad. Porque, a veces, no hacen falta grandes gestas para cambiar el rumbo de las cosas. A veces, basta un caballo herido y un corazón firme que no se calla, aunque tiemble. Así, en Dry Ridge, el silencio aprendió a gritar, y su eco aún sigue cabalgando en los campos.